Hola, yo soy el doctor Elidio Latorre Lagares, soy escritor, poeta, editor de libros y profesor para el Departamento de Literatura Comparada en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico. Y este va a ser nuestro taller que he titulado La materia de las palabras. La importancia de los talleres de escritura creativa estriba en que nosotros, los seres humanos, somos seres creativos por naturaleza. Precisamente es la necesidad de buscar soluciones creativas a las situaciones diarias lo que nos conforma a nosotros como seres pensantes, seres que necesitamos estar creando todo el tiempo. Los cursos de literatura y creación literaria son una parte fundamental de este momento en el que nosotros decidimos que existimos, que queremos hacer algo y que somos seres que crean cosas bellas. Por tanto, nosotros vamos a comenzar desde el principio, y en el principio fue el deseo, ¿verdad? Nosotros antes del lenguaje tuvimos que haber deseado algo, ¿no? El lenguaje surge como esta necesidad del ser humano en comunicarse, pero si nos fijamos, la misma necesidad de comunicarnos nos lleva a crear cosas, ¿no? A tratar de entender el mundo. Por tanto, hay un deseo que precede a la palabra. Y es con eso que a mí me gusta trabajar. Es la parte que nos gustaría ver. El lenguaje como fuerza motriz, como un impulso, ¿no? El lenguaje como casi una propiedad de la física, porque nos lleva a lograr cosas, ¿no? Si nos fijamos, con la creación del lenguaje surge la poesía. Yo digo que de las primeras cosas que hace el hombre cuando inventa la palabra es crear el mito, ¿no? Por tanto, el uso del lenguaje no ha quedado nunca, el uso poético del lenguaje nunca ha quedado atrás en las operaciones de los seres humanos en su vida diaria. Pudiésemos decir que todo el lenguaje, en ese sentido, es metáfora, ¿no? Es un comercio de significados y de sentidos, ¿no? Una palabra tratando de mediar o canjear algún significado con otra. El lenguaje nunca apunta a una cosa certera, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos tantas dimensiones del lenguaje, especialmente los puertorriqueños, que para mí hablamos en poesía, o sea, nuestra idiosincrasia, nuestra habla es poética necesariamente. Estamos constantemente refiriéndonos a símiles, metáforas, símbolos, ¿no? O sea que tenemos una capacidad innata aparentemente de jugar con el lenguaje, ¿no? El lenguaje, si nos ponemos a pensar en cómo esto nos afecta, es sencillamente sonido. Ustedes me están escuchando, yo estoy diciendo sílabas en el tiempo y ustedes lo están escuchando. O sea que el lenguaje es sonido en el tiempo, ¿no? Y la metáfora sería esa necesidad, como dice Lezama Lima, de incorporarse al tiempo, de aferrarse a lo que pasa inevitablemente y no nos podemos aferrar de ello, ¿no? Como tal. Así que la poesía en ese sentido es uno de los usos más intensos que tiene el lenguaje. Y quiero aclarar, cuando digo poesía no me refiero al poema precisamente, ¿no? Octavio Paz hacía esta distinción entre poema y poesía. Poema es el aparato, el escrito, ¿no? La grafía, pero la poesía, puedes tener un poema sin poesía y puedes tener poesía sin poema. Por tanto, la poesía es un estado de la existencia, lo podemos vivir, lo podemos sentir sobre todo, porque esa es una de las capacidades que tiene el lenguaje. O sea, el lenguaje es sentiente. Nosotros decimos palabras y nos emocionan, nos hieren, nos iluminan, a veces nos espantan, ¿no? El lenguaje tiene la capacidad de tocar al ser humano, ¿no? Entonces, esto lo traigo porque usualmente cuando decimos poesía, pues pensamos en algo aburrido, algo monótono, algo latoso, algo que yo no quiero mirar para allá, ¿no? Cuando en realidad la poesía es lo que vivimos, ¿no? El poema es lo que se escribe y la poesía es lo que vivimos, ¿no? Y hay muchas instancias en las que vivimos de esa poesía. Así que
El lenguaje poético tiene más que ver con lo que se siente y no con lo que se ve. Lo que se ve, entonces, esa es parte de la tarea del lenguaje, tratar de hacer concreto lo que es intangible, ¿no? Y ahí está toda la poesía, y ahí está toda nuestra vida, y ahí está toda nuestra usanza del lenguaje para cualquier medio, sea comunicativo. En todo esfuerzo todo esfuerzo comunicativo hay algo de creación, hay algo de poesía, ¿no? Y sobre todo porque el lenguaje no es un elemento biológico, no es natural, no nacemos hablando, sencillamente lo adquirimos y aprendemos a usarlo. Y la idea de estos talleres, de este taller, la materia de las palabras, es aprender a hacer cosas bellas, o quizás cosas no tan bellas, todo depende del que escribe, ¿no? Por eso a mí me gusta hablar de vivir la poesía más que escribirla, aunque ciertamente cuando se vive la poesía, pues se escribe también, ¿no? Podemos tener prosa poética, podemos tener novelas poéticas, podemos tener hasta correos electrónicos poéticos, ¿no? O sea que la poesía, la refiero yo como ese quinto estado de la materia, ¿no? El acto poético es lo que trata de aferrar lo que es inmediato, ¿verdad? En consideración de que esto pues pasa luego y se nos va de las manos. En ese sentido, ¿verdad? Pues la palabra poética hace presencia con toda la amplitud en lo terrorífico y en lo bello. El ejercicio que tengo para ustedes precisamente trata de capturar esa parte de nosotros que todavía por alguna razón no hemos podido, con la que no hemos podido pactar, ¿no? con la cual probablemente nosotros no hemos podido hacer las paces, ¿no? La poesía también sirve para entenderse uno mismo, para hacer las paces con uno mismo, ¿verdad? Para reconciliarse con uno mismo, ¿no? El ejercicio estriba en trabajar con la fase del lenguaje poético en diferentes renglones, ¿verdad? Vamos a trabajar con imágenes, ¿no? La imagen, crear imagen, lo que se ve, el imagos, pues es lo que nos hace ver el poema. Yo creo que esa es la misión del poeta, ¿verdad? Hacer lo difícil sencillo, ¿no? Vamos a trabajar con metáforas y símiles, ¿no? O sea, con comparaciones, con comercio de sentidos y significados. Vamos a trabajar con la musicalidad, porque sí, la poesía no necesariamente tiene que rimar para ser musical, ¿no? Y vamos sobre todo a crear una existencia, o sea, vamos a hacer una memoria. La poesía es memoria, ¿no? La poesía trabaja con el recinto de la memoria, el lenguaje todo completo, como habíamos dicho, al no ser una cosa biológica que nace con nosotros, pues reside en nuestra memoria, ¿no? El ejercicio les pide a ustedes, número uno, que piense en algo o alguien significativo en su vida, alguien que esté presente en su vida, algo que esté presente en su vida, o si prefiere, algo que ya no está en su vida, algo que por alguna razón ya no lo tiene en la cercanía, ¿no? Piense en los atributos, vamos a pensar en los atributos sensoriales que tiene ese algo, ¿no? Los seres humanos somos tridimensionales, ¿verdad? Y estamos todos dispersos, todos tenemos cualidades perceptibles y por tanto describibles, ¿no? Les preguntaría, ¿qué visiones, ¿verdad? ¿Qué nociones le viene a la mente a usted cuando piensa en ese algo, ese objeto, esa relación que tenemos con la materia, ¿no? Los objetos, las cosas no son simplemente cosas, las cosas también cargan sentido, ¿no? Por ejemplo, hay olores que tienen un significado increíble, ¿no? Y eso yo creo que cuando usted puede recordar un olor, ahí es cuando nos damos cuenta de la maravilla del mundo que todavía no conocemos cómo funciona, ¿verdad? Hay olores que yo sí recuerdo olores de mi niñez, ¿no? Recuerdo el perfume de mi mamá cuando yo era pequeño, ¿no? Es un olor que todavía lo siento, si cierro los ojos y ahora hablándolo a ustedes lo puedo oler, pero no puedo escribirlo, no puedo decirles a qué huele, ¿no?
más allá de decirle qué marca de perfume era, pues, pero no, eso no es. ¿Qué es? ¿A qué huele el perfume? ¿No? Huele a mi mamá cuando era pequeño, cuando yo era pequeño, ¿no? Las cosas evocan placeres, ¿verdad? Digamos, ¿qué comida o bebida te trae al paladar en eso que estás pensando? Puede ser una persona. Si estamos pensando en un individuo, un sujeto, o sea, ahí hay cosas, por ejemplo, yo pienso en mi hija y lo que me acuerdo es cuando ella era pequeña que tomaba batidas de vainilla. Entonces, pues eso es algo que yo asocio con mi hija. Dicen batida de vainilla, yo, lo que tomaba mi hija cuando era pequeña, que se las tomaba a cada rato, ¿no? ¿Cómo se siente ese objeto o ese alguien o cómo se sentía al toque de tu mano? ¿No? Eso es algo que nosotros probablemente no meditamos mucho. ¿Cómo se sentía ese peluche que te regalaron para cumpleaños y que todavía estás guardando? Pues tú lo estás guardando no solo porque te lo regalaron para cumpleaños, si lo tienes todavía es porque le has dado un sentido, un valor, un significado. Entonces, ¿qué se siente cuando lo tocas, verdad? ¿Qué evoca eso en ti? ¿No? Y por supuesto, ¿qué es lo más que extrañarías de esa persona al ya no tenerla? ¿O qué es lo más que te hace falta de esa persona cuando no está contigo? ¿No? O de esa cosa cuando ya no lo tienes, de ese objeto en particular, ¿no? Luego vamos a pasar a crear una serie de oraciones, ¿verdad? Todo esto lo vamos a poner en oraciones. Por ejemplo, la primera oración debe decir, mi pérdida o mi cosa entrañable la asocio con, y ahí me lo dice, ¿no? Mi persona entrañable la asocio con felicidad, con el verano del 90, con el año pasado en mis vacaciones. Puede ser hasta en el salón de clases, todas estas situaciones se dan, ¿no? Yo he tenido estudiantes que después de años me dicen, profesor, me casé con la que se sentaba al frente del salón. Y yo, qué bien, ¿no? El sonido. ¿Qué sonido tiene esa persona? Pero no el sonido, o sea, ¿con qué tú, no cualquier sonido, con qué tú asocias a esa persona? ¿Qué sonido le atribuirías a esa persona? Si esa persona fuera un sonido, ¿qué sonido sería? ¿No? El sonido de una campana, el sonido de un ave, ¿no? El sonido de un trueno, o en su defecto, una canción, una melodía, ¿no? Si fuese canción, ¿qué canción sería? ¿No? Hay canciones y hay canciones, ¿no? Siempre hay algo que nosotros asociamos con, hay una canción que asociamos con un momento en particular, en un lugar específico, y nos fascina la canción solamente por haberse escuchado o haberse vivido en un sitio en particular, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Luego lo podemos hacer más interesante, ¿eh? Si ese objeto entrañable, si esa persona que aferras mucho, que estimas mucho en tu vida, la fueses a tatuar, ¿qué tatuaje sería? ¿No? Sería algo así como si fuera tatuaje, serías tatuaje del sol, o sería un tatuaje de un semí, o sería un tatuaje de un dragón, ¿no? O cualquier cosa rara que usted quiera tatuarse, ¿no? Pero que tenga asociación. Fíjese que los tatuajes son también sentidos de la memoria. Los tatuajes no son fortuitos, ¿no? Cuando alguien se hace un tatuaje es porque le lleva un poema en sí mismo, ¿no? Si fuera movimiento, ¿qué movimiento sería? ¿No? El movimiento del viento, el movimiento del mar, el movimiento del tren, el movimiento de un temblor. Yes, sí, hay gente que tiene esa capacidad de llegar a la vida de alguien y causar estremecimiento, ¿no? Si fuésemos una forma de vida animal, ¿qué forma de vida animal seríamos? ¿Qué animal seríamos? El animal spirit, ¿verdad? ¿Sería qué? ¿Un coquí? ¿Sería un delfín, un manatí? ¿Sería algo más exótico, ¿no? No sé, tal vez una cacatúa. Pero el animal tiene que guardar esa hermandad de significado con lo que quiere ilustrar, ¿no? Luego, así sucesivamente, ¿qué elemento de la naturaleza sería? ¿No? Un bosque, un mar, un lago, etc. Un objeto
de la mesa de noche. Si esa persona o cosa entrañable fuese un objeto en tu mesa de noche, ¿qué cosa sería? ¿No? ¿Y cuál es tu memoria predilecta con esa cosa, con ese objeto o con esa persona? ¿No? Y por último, vamos a cerrar el poema porque a la larga, uniendo todos estos versos, vamos a estar conformando un poema. Entonces el verso final es, ¿cuál es la palabra detrás de mis ojos? ¿No? Todos guardamos una palabra detrás de nuestra mirada. Si alguien nos mira fijamente a los ojos, ¿no? ¿Qué palabra va a encontrar? Esperanza, amor, deseo. En el principio fue el deseo, o frío, o lluvia, ¿no? Hay una palabra que guarda nuestra mirada, que cuando alguien la descifra ya sabemos que encontramos la otra mitad de nuestra vida que tanto andamos buscando, ¿no? La idea de esto es encontrar, una vez usted comienza a escribir el poema, ¿no? Que es casi por prescripción, pero a la misma vez, si se fijan, hay una libertad que cada quien lo va a personalizar y que no le dé pena con la cosa que vaya a pensar, sea lo más absurdo, ¿no? Si su tatuaje quiere ser de Hello Kitty, pues que así sea, ¿no? Y si su tatuaje quiere ser, no sé, una frase, pues también, ¿no? Pero que no hay contestación correcta ni equivocada y no hay nada ridículo ni nada que tenga menos valor que lo otro, ¿no? Sencillamente hay calibraciones en los trabajos que vamos a estar realizando. La idea es lograr ese perfecto equilibrio en lo que se dice, lo que usted está expresando con lo que está escribiendo y lo que significa, ¿no? O sea, por decirlo así, en forma directa y explicativa, ¿verdad? Que sea más bien un equilibrio entre lo que usted quiere decir y lo que dice, ¿no? Donde lo que dice nunca va a expresar necesariamente lo que quiere decir, sino que todo va a remitirse a una aproximación, ¿no? Considere que al momento de escribir poesía, pues que haya progresión en su desarrollo, ¿no? Por progresión quiero decir que dé la sensación de que estamos moviéndonos, ¿verdad? De que estamos diciendo algo, ¿no? Indistintamente si entendemos o no lo que estamos diciendo, o si nos entienden o no, eso no es el tema todavía, ¿no? Porque la progresión implica crecimiento, ¿no? Entonces el poema lo vamos desarrollando. Por eso debe tener coherencia en sí mismo, ¿no? Que alguien lo lea, bueno, se lo diste a tu amigo, amiga, al vecino, y te dice, no entendí, pues vale, ¿no? Eso no es un criterio para decir si el poema es bueno o malo. Sencillamente es materia de hacerse entender dentro de lo que es el mismo conjunto de imágenes que usted va a estar creando, ¿no? Y por último, que tenga condensación, ¿verdad? Que diga más de lo que quiere decir, ¿verdad? Porque nunca podemos, parte de la limitación del lenguaje que tanto amamos y tanto usamos y veneramos, es que nunca logra acaparar toda nuestra realidad de un solo golpe, ¿no? Y les invito, una vez tengan el poema, pueden escribir a mi correo electrónico elidio.latorre@upr.edu. Me lo pueden enviar y yo prometo contestarle, ¿no? Y ya por lo menos tienen un lector, aunque sea yo, ¿no? Los invito a que exploren la creatividad, ¿no? A que se reten a ser mejores seres humanos, ¿verdad? A que seamos grandes, porque el país necesita grandeza y la vamos a encontrar. Gracias. Agradecemos a la administración del Teatro de la Universidad de Puerto Rico y en particular a su director Rafael Chávez por habernos cedido este espacio en la Semana de la Educación en las Artes. Ha sido un verdadero honor poder estar aquí en este espacio maravilloso donde nosotros hemos venido a decirle a ustedes cosas maravillosas. Gracias.